Esto es Misceláneos Radio. Bienvenidos a todos los que están en la audiencia en este momento. Por supuesto, como siempre, estamos decididos a impresionarte. Estamos decididos a sorprenderte con algún tema. El tema de hoy va a ser también algo que te va a llamar mucho la atención. Por eso quedaste hasta el final y acompáñanos en este episodio. Vamos directamente al tema para que podamos saber de qué se trata. Bueno, hablemos del estoicismo. Y para hablar del estoicismo tenemos que recurrir a un personaje muy importante de esta corriente de pensamientos. Me refiero a Epícteto. Y para ello vamos a recurrir a un libro que se llama El Manual de Epícteto por Epícteto. ¿Quién fue Epícteto? Fue un filósofo de la Estoa. Nació en el año 50 de nuestra era común en Hierápolis, ciudad de Roma, liberto del liberto Epafrodito, secretario de Nerón. Tiene por lema abstente de pasiones, afectos y opiniones, tal que a los 43 años comienza su vida pública como filósofo en la Nicópolis, fundando una escuela para la que trabaja durante más de 40 años. Pero nos preguntamos cómo llegó Epícteto a ser una persona o una figura preponderante en el estoicismo. El estoicismo, fundado por Zenón de Elea, era un movimiento del pensamiento que se oponía a la tiranía de Calígulas y Nerones, razón por la que los estoicos, tanto ciudadanos o estoicos como esclavos o cínicos, fueron expulsados de Roma hacia el año 71. Arriano, uno de los discípulos de Epícteto, quien hubiese tomado nota para sí de las palabras del maestro, publica, cuando ya probablemente el maestro había muerto, el Enquiridón, o Manual de la Estoa. El autor nos lleva fundamentalmente por la aplicación lógica de la Estoa, derivadas de algunas cosas de las que existen en el mundo y que dependen de nosotros y otras no. De nosotros dependen nuestras acciones, opiniones, inclinaciones, deseos y aversiones. De nosotros no dependen lo que no es nuestra propia acción: cuerpo, bienes, reputación, honra. Las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres, nada puede detenerlas ni obstaculizarlas. Las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, dependientes, sujetas a 1000 obstáculos y a 1000 inconvenientes y enteramente ajenas. Bien, hasta aquí vemos que el libro nos lleva a pensar en una forma de vivir diferente al común de la gente de aquel tiempo y quizás de la actualidad también. La pregunta es, ¿cuál es el deseo al que hace referencia el autor allí? Según Epícteto, hay dos caminos. ¿Cuáles son esos caminos? ¿Qué ventajas o desventajas hay por vivir bajo los conceptos de cada uno de esos caminos a los que hace referencia él? Manteniendo el principio según el cual solo nos compete lo que depende de nosotros, por lo tanto, no solamente somos libres por naturaleza, sino que nada que no sea de nuestro deseo nos atañe, es decir, nada nos mueve del lugar elegido para vivir en tanto estemos sujetos a este deseo. La libertad no existe sino en el sentido de liberarse de sus propias tonterías, es decir, de todo lo que no depende de nosotros. Hay, no obstante, otro camino a elegir, el de las riquezas, honores y competiciones, el de ser reconocido y amado por otros. En tal caso,
ha de atenerse uno a las consecuencias de su elección, consecuencia no otra que la humillación y el caos. La elección del camino del reconocimiento propio del deseo lleva consigo la libertad. La elección del camino del deseo de reconocimiento lleva consigo, si bien riquezas y honores, estos son solo oropel con lo que se tapa el caos y el sufrimiento. Ninguno de los dos caminos es fácil. El autor lleva prudente y bellamente el camino del reconocimiento del deseo y el mantenerse allí, en este lugar, poniendo ejemplos, haciendo llamados. El camino por el que nos invita no se logra sin el conocerse a sí mismo. Es un constante saber sobre sí mismo que conlleva a un saber sobre los otros. Hay que leer el texto, dejarse atravesar por la enseñanza y sacar conclusiones propias. En cuanto al deseo de lo correcto, es decir, mantenerse siempre consciente de lo que es propio y de lo que no lo es, la pregunta que se me ocurre aquí hacerle a este libro es: ¿qué dice sobre esto? ¿Qué dice sobre mantenerse allí y qué conceptos o qué consejos nos da? Recuerda pues que si tú crees libre a las cosas por naturaleza esclavas y propias a las que dependen de otro, encontrarás obstáculos a cada paso, estarás afligido, alterado e increparás a Dios y a los hombres. En cambio, si tú tienes a los que te pertenece como propio y a lo ajeno como de otro, nunca nadie te forzará a hacer lo que no quieres, ni te impedirá hacer lo que quieres. No increparás a nadie, ni acusarás a persona alguna. No harás ni la más pequeña cosa que no desees. Nadie entonces te hará mal alguno y no tendrás enemigos, pues nada aceptarás que te sea perjudicial. Aspirando entonces a tan grandes bienes, recuerda que tú no debes trabajar mediocremente para lograrlo. Si buscas armonizar y ambicionas estos bienes y también riquezas y honores, quizás no obtengas ninguna de estas últimas, por desear también los otros, pero con toda seguridad no obtendrás los únicos bienes con los que logra tu libertad y felicidad. Bueno, la verdad que un gran tema para debatirlo, pero vamos a hacer participar a nuestro panel que se encuentra en diferentes partes del país. Escuchemos quién está ahí ahora. Buenas tardes. Les habla Monisa Bagú desde Buenos Aires para Misceláneos Radio. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tienes para decirnos, Monisa, acerca de este tema que hemos tratado? En cuanto al tema del día de hoy, el estoicismo, voy a enumerar algunos puntos que un número de personas toman como un estilo de vida. Por ejemplo, decide lo que quieres ser y luego haz lo que tienes que hacer. Es decir, que nos lleva a una visión clara de lo que queremos hacer. Los representantes de esta línea creían que debemos enfocarnos en lo positivo y manejar lo negativo. Es decir, cuando estamos frustrados o molestos, la responsabilidad sería completamente nuestra y no de los otros. La verdad, me dejaste pensando sobre esta cuestión, pero ahora vamos a escuchar a otra participante, otra panelista, que está en otra parte de Buenos Aires. Hola, soy Liliana desde Francisco Álvarez, provincia de Buenos Aires, para Misceláneos Radio. Muy bien, Lili, vamos a ver qué tienes para contarnos o qué comentarios tienes acerca de este maravilloso tema que hemos tratado. El estoicismo es la capacidad o fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus emociones o sentimientos.
o sea, que se mantiene firme ante la adversidad. Se trata de una suerte de serenidad mental que nos permita guiarnos por la razón, superando nuestros deseos y miedos, entrando en un estado de armonía donde todo depende de nosotros mismos. Este mecanismo nos permite hacer frente a los principales retos del día, por muy inesperados, incómodos, trágicos o agradables que sean. Bueno, por lo visto, las chicas estuvieron leyendo un poco. Gracias por sus comentarios y gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por haberme acompañado aquí en Misceláneos Radio. Si te gustó, regálame un like y suscríbete. Y si no, también. Porque el solo saber que vos me estás escuchando ahí ya es suficiente pago para mí y para todos los que me acompañan en esta aventura llamada Misceláneo. Hasta la próxima semana. Chao, chao.